Buenas, el día de hoy les venimos a hablar mi grupo y yo sobre el título y los modos de adquirir. Pues mi grupo está conformado por Diego Camaño, Nicole Gil, Daniela Díaz, Leonardo Bautista y mi persona, Camila Gómez. Mi nombre es Diego Armando Camaño Navarro y a continuación les estaré hablando sobre el título. Título: son los actos o hechos del hombre que crean obligaciones. Es como él se hizo la transferencia del derecho y lo lleva a adquirir el derecho real o la misma ley que lo faculta para adquirir el derecho de manera directa. Clasificación de los títulos. Justos: cuando se reúnen los requisitos exigidos por la ley o la norma, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, es decir, tiene aptitud para crear el respectivo derecho, y son auténticos, verdaderamente válidos. Injusto: cuando no se reúnen los requisitos legales tanto en su formación como en su perfeccionamiento, o para hacer títulos justos. Ejemplo: el falsificado, el otorgado por falso mandatario. Títulos justos: cuando se reúnen los requisitos exigidos por la ley, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, es decir, tiene aptitud de crear el respectivo derecho, son auténticos, verdaderamente válidos. Requisitos o características de los títulos justos: que sea atributivo aquel apto para adquirir o transferir dominio, ejemplo, permuta, compraventa. Verdadero: cuando existe realmente y que no sea falsificado o simulado. Válido: el que no está viciado de nulidad, como por ejemplo vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo y lección enorme. Vicios del consentimiento o voluntad. De conformidad a la doctrina y la jurisprudencia, los vicios que afectan la validez de un título o un contrato son: error: es creer verdadero aquello que realmente es falso, o a la inversa, es la disconformidad entre lo que una persona piensa, cree o supone y lo que ocurre realmente. Clasificación del error. En la naturaleza del acto o error obstáculo, se da cuando una persona entiende vender y la otra entiende tomar en arriendo. Se genera una nulidad absoluta. En cuanto a la identidad del objeto, este es otro. Se utiliza cuando una persona cree adquiriendo el carro blanco y otro quiere estar vendiendo el auto amarillo. Se genera una nulidad relativa. Otro que podemos conocer es en cuanto a calidad o sustancia del objeto. Se da cuando una persona cree que el objeto es de oro y el otro cree que es de bronce. Generan nulidad relativa. En cuanto a la persona, se da cuando existe error en la persona, es decir, se celebra un contrato en consideración a las cualidades de la persona. Se trata de una obligación intuitiva a la persona, generan nulidad relativa. Fuerza o violencia: es la presión o violencia física o moral ejercida sobre la voluntad de la persona para obligarla a contratar. Si la violencia física genera nulidad absoluta del contrato, y si es moral, la nulidad es totalmente relativa. Señala la ley que no toda violencia vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, teniendo en cuenta su edad, sexo y condición. Debe producir un justo temor, no un temor reverencial. Característica de la fuerza o la violencia: debe ser determinante, es decir, producida por un acto humano que esté en relación con la causalidad, ¿sí?, del consentimiento obtenido. Mi nombre es Diego Armando Camaño Navarro y a continuación les estaré hablando sobre el título. Título:
son los actos o hechos del hombre que crean obligaciones. Es como él se hizo la transferencia del derecho y lo lleva a adquirir el derecho real, o la misma ley que lo faculta para adquirir el derecho de manera directa. Clasificación de los títulos. Justos. Cuando se reúnen los requisitos exigidos por la ley o la norma, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, es decir, tiene aptitud para crear el respectivo derecho, y son auténticos, verdaderamente válidos. Injusto. Cuando no se reúnen los requisitos legales tanto en su formación como en su perfeccionamiento, o para ser títulos justos. Ejemplo, el falsificado, el otorgado por falso mandatario. Títulos justos. Cuando se reúnen los requisitos exigidos por la ley, tanto en su formación como en su perfeccionamiento, es decir, tiene aptitud de crear el respectivo derecho, son auténticos, verdaderamente válidos. Requisitos o características de los títulos justos: que sea atributivo aquel apto para adquirir o transferir dominio. Ejemplo, permuta, compraventa. Verdadero, cuando existe realmente y que no sea falsificado o simulado. Válido, el que no está viciado de nulidad, como por ejemplo vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo y lección enorme. Vicios del consentimiento o voluntad. De conformidad a la doctrina y la jurisprudencia, los vicios que afectan la validez de un título o un contrato son: error, es creer verdadero aquello que realmente es falso, o a la inversa, es la disconformidad entre lo que una persona piensa, cree o supone y lo que ocurre realmente. Clasificación del error. En la naturaleza del acto o error obstáculo, se da cuando una persona entiende vender y la otra entiende tomar en arriendo. Se genera una nulidad absoluta. En cuanto a la identidad del objeto, este es otro. Se utiliza cuando una persona cree adquiriendo el carro blanco y otro quiere estar vendiendo el auto amarillo. Se genera una nulidad relativa. Otro que podemos conocer es en cuanto a calidad o sustancia del objeto. Se da cuando una persona cree que el objeto es de oro y el otro cree que es de bronce. Generan nulidad relativa. En cuanto a la persona, se da cuando existe error en la persona, es decir, se celebra un contrato en consideración a las cualidades de la persona. Se trata de una obligación intuitiva a la persona, generan nulidad relativa. Fuerza o violencia es la presión o violencia física o moral ejercida sobre la voluntad de la persona para obligarla a contratar. Si la violencia física genera nulidad absoluta del contrato, y si es moral, la nulidad es totalmente relativa. Señala la ley que no toda violencia vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, teniendo en cuenta su edad, sexo y condición. Debe producir un justo temor, no un temor reverencial. Característica de la fuerza o la violencia: debe ser determinante, es decir, producida por un acto humano que esté en relación con la causalidad, ¿sí?, del consentimiento obtenido. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Bautista y vamos a hablar de lo que son los bienes justos. Y empezamos hablando con los declarativos, que son los que se limitan a declarar un derecho preexistente. Ejemplo, la sentencia de adjudicación en remate de bienes por expropiaciones. Segundo, seguimos con los universales, que es cuando implica la transferencia de todos los bienes en sujeto o de una cuota de entre ellos. Ejemplo, la sucesión por causa de muerte o testamento de ley. Los atributivos es el acto idóneo para adquirir un dominio. Ejemplo,
la compraventa, la donación o la permuta. Los declarativos son los que requieren de la existencia previa preexistente a un derecho real para transferir un dominio. Ejemplo, la hipoteca, la prenda. Los singulares, cuando se quieren los bienes específicos de cuerpo cierto o bienes de género. Ejemplo, puede ser comprar un carro. Los onerosos son los que llevan un contrato de carga económica, puede ser la compraventa o la permuta. Los gratuitos, cuando implica que adquiere un organismo o sacrificio económico. Ejemplo, la donación. Los traslaticios, por su regulación, sirven para transferir el dominio. Ejemplo, la venta, la permuta, la donación entre vivos, y esto lo encontramos estipulado en el artículo 765 del Código Civil. Los constitutivos, los que de forma originaria sirven para adquirir el derecho real de compraventa o permuta. Y los originarios no requieren de la existencia de traslaticio real anterior o preexistente. Ejemplo, la prescripción o la donación. Esto lo encontramos estipulado también en el artículo del Código Civil 765. Gracias. El día de hoy les vengo a hablar sobre los modos de adquirir. Pues se los voy a enumerar según lo que dice el artículo 588 del Código Civil, que nos da una disposición taxativa sobre los modos de adquirir. Pero antes de esto les voy a dar una pequeña definición o una definición de lo que es un modo de adquirir. Se señala que se trata de un hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio u otro derecho real. Corresponde entonces analizar en qué caso estamos ante un modo constitutivo de un hecho y en qué situación podemos afirmar que corresponde a un acto jurídico. Advierte que según concluiremos ambas naturalezas se pueden confluir en un mismo modo de adquirir. El primer modo de adquirir sería la ocupación, que es un modo originario de adquirir el dominio de los bienes corporales que no pertenecen a nadie mediante su aprehensión material con el ánimo de hacerlo propia y cuya adquisición no esté prohibida por la ley o el derecho internacional. En conclusión, la ocupación es un modo que tiene naturaleza mixta, pues constituye a la vez un hecho y un acto jurídico unilateral. El segundo sería la accesión. Es un modo originario de adquirir por el cual el dueño de este bien pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que ella se junta o de lo que se junta en ella. En este caso podemos afirmar que solo estamos ante un hecho jurídico que pues ningún rol desempeña la voluntad del adquiriente. El tercer modo de adquirir sería la tradición. Consiste en la entrega que el dueño hace de un bien a otro, habiendo por parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. En esto estamos ante un acto jurídico bilateral que se refiere del conocimiento del tradente y del adquiriente, bilateral de dos partes. El cuarto, la sucesión por causa de muerte. Es un hecho jurídico que produce efectos después de la muerte de la persona, después de la transmisión del patrimonio de los bienes determinados a favor de otras personas. En este caso también estamos ante un modo de adquirir de naturaleza mixta, pues se requiere un hecho jurídico, la muerte del causante, y un acto unilateral que es la aceptación de la herencia o del legado diferido al asignatario. El quinto sería la prescripción adquisitiva o prescripción. Es un modo de adquirir los bienes ajenos o extinguir las acciones de derechos ajenos por haber poseído los bienes y no haber ejercido dichas acciones durante cierto lapso de tiempo y concurrir los demás requisitos legales.
pues a la vez es un hecho jurídico la posesión de cierto plazo y un acto unilateral la manifestación de voluntad prescriben al alegar la prescripción. Y por último sería el sexto, la ley. Pues bien, no está mencionada en el artículo 588 del Código Civil, pero se agrega entre los modos de adquirir, pues en ciertos casos opera. Como tal, un ejemplo sería el usufructo del padre o madre sobre los bienes del hijo emancipado y del marido sobre los bienes de la mujer. Artículo 810 del Código Civil. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente una ley expropiando sirve de título de modo de adquirir del bien expropiado. Empezaremos a hablar sobre la ocupación. Etimológicamente, la ocupación significa acción de tomar para sí. Es un modo originario de adquirir el dominio de los bienes corporales muebles que no pertenezcan a nadie, mediante su aprehensión material, con el ánimo de hacerla propia y cuya adquisición no esté prohibida por la ley o el derecho internacional. Un ejemplo de esto serían los animales salvajes o los peces. Dentro de la ocupación evidenciamos una serie de características. La primera de ellas es que se puede decir que solamente recae sobre bienes muebles, pues para adquirir el dominio de los bienes inmuebles está instituida la prescripción adquisitiva de dominio, que se adquiere ya sea por una posesión regular o una irregular. Segundo, es un modo originario de adquirir el dominio, porque no es necesario que exista un derecho de dominio anterior o precedente a esta. Tercero, es necesario que las cosas que se adquieren por ocupación no pertenezcan a más nadie. Cuarto, por otro lado, quien pretenda adquirir el dominio a través de la ocupación debe ejercer la aprehensión sobre la cosa, es decir, al momento de tenerla, la persona debe de apoderarse de ella. Por ejemplo, la invención y el hallazgo. La invención y el hallazgo es una serie de ocupación por la que el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenezca a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Quinto, la aprehensión real, cuando el ocupante toma efectivamente el bien en su poder. Sexto, la aprehensión presunta, cuando se realizan actos que evidencian la actitud de adquirir, aun cuando no tenga la cosa físicamente en su poder. Por ejemplo, el cazador que constantemente insiste en perseguir al animal para herirlo. Séptimo, que la adquisición no esté prohibida por la ley. Ahora pasaremos a ver unas clases de ocupaciones. La primera, de los bienes animados. Se da cuando se adquiere el dominio de los animales bravíos, es decir, los animales terrestres, aéreos o acuáticos, por medio de la caza o la pesca. Segundo, la caza. La caza consiste en la captura de animales bravíos o salvajes, ya sea dándole la muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, y después de esto procediendo a la recolección de sus productos. Tercero, los animales domésticos. Los animales domésticos son los que viven bajo la dependencia del hombre, es decir, los que tenemos en casa, perros, gallinas, gatos. Cuarto, los animales domesticados. Los animales domesticados son los que, siendo bravíos por naturaleza, se acostumbran a la domesticidad por obra del hombre, como los animales de circo. Quinto, animales bravíos o salvajes. Son los que viven libres o independientes del hombre, que no han sido sujeto o objeto de domesticación, cría, levante y que viven en su estado natural, el tigre, el león, los peces. Pasamos a las clases de caza. Primero, subsistencia, la que se ejerce sin ánimo de lucro para la subsistencia del cazador o de su familia y no requiere un permiso legal. Segundo, la comercial, la que se ejerce con fines o beneficios económicos. Tercero, la deportiva, es aquella que se hace con fines recreativos. Cuarta, la científica, la que se ejerce para la investigación o para los estudios. Quinta, la que se ejerce para regular la población de una especie. Sexta, la de fomento, es aquella que se ejerce para la reproducción de una especie. Tenemos que saber que la caza solamente recae sobre animales bravíos o domesticados, cuando estos regresan a su estado natural. Las actividades de caza y pesca en Colombia están prohibidas o reglamentadas por el Código de Recursos Naturales en el Decreto 2811 de 1974 y el Estatuto General de Pesca en la Ley 13 de 1990. Gracias. A continuación, yo les hablaré acerca de la pesca.
La pesca es el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos o de sus productos mediante la captura, extracción o recolección. Esto puede ser marítimo, que es la que se efectúa en el mar, y la fluvial, que es la que se efectúa en los ríos y lagos. Antes de continuar, quiero aclarar qué significa hidrobiológico. Hidrobiológicos es el conjunto de organismos animales y vegetales que tienen su ciclo total dentro del medio acuático. Las clases de pesca. Primero está la subsistencia, que es la que se ejerce sin ánimo de lucro para la subsistencia del cazador y su familia. Esta no requiere permiso legal. La comercial. La comercial es la que se ejerce con fines de beneficios económicos, ya sea artesanal o industrial. La deportiva es la que se ejerce con fines recreativos. La científica. Esta sirve para la investigación o estudios. La de control es para regular la población de una especie. Fomento, la que se ejerce para la reproducción. ¿Cuándo el cazador o pescador se hace dueño de la presa? Primero, cuando la aprende materialmente. Segundo, cuando la hiere gravemente e insiste en perseguirla. Y tercero y último, que es cuando la presa ha caído dentro de las trampas o redes puestas por el cazador o pescador. Los bienes inanimados. Esto es cuando el que encuentra un bien corporal mueble inanimado que a nadie pertenece y que no presenta señales del dominio anterior, se hace propietario apoderándose de ella. La invención o hallazgo. Artículo 699 del Código Civil, que esto significa hallar. Clases de invención o hallazgo. Está la res nullius, que es bienes que no pertenecen a nadie, que nunca ha estado bajo el dominio del hombre, ya sea como las piedras, conchas y otras sustancias arrojadas por el mar. La res delictae son los bienes abandonados por su dueño con la intención de que la adquiera el primer ocupante, como arrojar monedas a la multitud. Los bienes perdidos. Estos bienes no se adquieren por ocupación, sino después de haber sido declaradas vacantes o mostrencas. Por ejemplo, si un bien es hallado y presenta señales del dominio anterior, pero no se puede identificar o encontrar a su propietario, el que la halló dispone de 30 días para reportarla a la primera autoridad municipal, donde se harán las averiguaciones necesarias. Si no aparece el propietario, se declara provisionalmente mostrenca y la autoridad tiene la obligación de comunicarle la situación al ICBF para que ésta adelante el proceso de la adjudicación ante la justicia civil. Los bienes vacantes. Estos son aquellos inmuebles que no tienen dueño conocido o aparente, pero estuvieron bajo el dominio anterior del hombre. De conformidad del artículo 16, numeral 8 de la Ley 160 de 1994, estos bienes pertenecen al Fondo Nacional Agrario. Los bienes mostrencos. Estos son muebles que no tienen dueño conocido o aparente, pero estuvieron bajo el dominio anterior del hombre, de conformidad a la Ley 75 de 1968, artículo 66. Estos bienes pertenecen al ICBF adjudicados por decisión judicial.